Entonces, para resumir un poco lo que es la alegría, lo que es la importancia de estar contento, es primordial. En este capítulo, después que estudiamos todo lo que estudiamos hasta ahora, sobre la lucha de las dos almas, sobre la importancia de la alegría, sobre la fuerza interna que tenemos, sobre el amor oculto que tenemos a Dios, en este capítulo nos va a hablar sobre la importancia de la humildad. Pero la humildad desde un punto de vista que me lleva a esforzarme un poco más. Y nos va, en la época del Baal Shem Tov, sabemos todos que había una diferencia. El pueblo judío estaba totalmente separado. Estaban los que sabían estudiar y los que no sabían. El Baal Shem Tov lo que vino a hacer fue a descubrir, a revelar el valor de cada Yehudí por su Neshama, por ser Yehudí solamente. Entonces, cuando el Baal Shem Tov reveló eso, hubo mucha contra. De hecho, había un Baal, Arba Keilot se llamaba. Hay una historia, vamos a contar una historia sobre este Baal, Arba Keilot. Conocemos que el pueblo judío siempre se guió por los rabinos, por los tzadikim, nos guiamos. Entonces, en Europa, como era un país, eran muchos países, entonces era un Baal, rabinos que decidían, 3 rabinos que decían sobre todo lo que es Polonia, Lituania, Rusia, Ucrania. Entonces ellos decidían sobre todo lo que pasaba en esos países. ¿Qué tal, Marcelo? Entonces ellos decidían lo que pasaba en esos países. Entonces una vez, cuando el Baal Shem Tov comenzó a enseñar estas cosas, mandaron a una persona que vaya a hablar con el Baal Shem Tov y que le diga que deje de enseñar estas cosas, que deje de traer estas cosas nuevas. Aparentemente venía después del Mashiach de Shabtai Tzvi. Es una historia que mandamos hace poco la historia sobre Shabtai Tzvi, el falso Mashiach, que es una historia muy dolorosa, pero interesante, cómo él fue engañando a las autoridades, cómo él fue engañando al pueblo. Las casas en Europa por monedas, y la gente perdió mucha plata, hubo mucha gente que estaba muy, muy enojado con él, el gobierno lo puso en la cárcel y después salió, él tenía, bueno, toda una historia que la mandamos del rabino Yoel Migdal, cómo él cuenta toda la historia sobre Shabtai Tzvi. Entonces, bueno, fueron a lo del Baal Shem Tov, a donde estaba como una encomienda especial, y le fueron a hablar. Cuando le fueron a hablar y le dijeron que tiene que dejar de enseñar este camino nuevo que descubrió, este camino del judaísmo, ahí el Baal Shem Tov lo invitó a su habitación. Y en la pieza le enseñó, le dijo, cómo uno no puede, ¿qué tal, Natán? Tanto tiempo. Cómo uno no puede juzgar al otro hasta que no estén, para poder hacer un juicio, uno tiene que tener a los dos, al que acusa y al acusado. El que exige, no puede uno basarse solamente. Entonces, ¿cómo pueden acusarlo a él sin conocerlo, sin venir? ¿Cómo pueden determinar un dictamen? Y ahí les demostró toda la sabiduría, lo que es el Hasidut, y después vino el Baal HaTanya, contamos una historia magnífica sobre el Baal HaTanya, sobre cómo hacía la gente de Teshuvá y cómo descubrió este nuevo camino. Y hace poco me enganché con una nota muy interesante sobre 2 maneras de salir del alcohol. Dos maneras de salir. Ahí no leí mucho ese aspecto sobre una de las que son 12, 13 pasos para salir del alcohol. Y hay otra manera, 2 caminos que se contradicen. Y el rabino, en una nota espectacular, muy, muy larga, explica cómo en el Tanya, y me emocionó mucho porque lo explica en base a los 29 capítulos. Hoy nosotros ya estamos en el capítulo 30, y lo explica cómo superarse, la fuerza que uno tiene, el ser humano, cómo puede superarse, cómo tiene el Moaj, el cerebro, Shalita Lalev, que domina el corazón, que Hashem siempre lo ayuda, que la luz disipa la oscuridad, saber que es una lucha, porque si uno no sabe que está en una lucha, nunca va. Parte de la curación es saber que uno está enfermo. Entonces ahí explicaba y cómo une a las 2 opiniones, que son muy conocidas en el presupuesto en Estados Unidos para alcohólicos, es billones de dólares para gente que salga del alcohol y de las drogas. Entonces, bueno, ahí lo explica muy, muy lindo. Obviamente que uno no puede resumir todo lo que estudiamos en estos 29 capítulos en un curso, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en el capítulo nuevo, en el capítulo 30, después de lo que vimos que el Yehudí, cuando lo despertás, cuando le gritás al alma, y ahí parte de lo que explicaba era que una persona que fue alcohólico tiene que gritarse a sí mismo y explicarse, porque dice que cuando una persona es alcohólica, lo único que quiere en ese momento se enfoca en el placer y se piensa que no hay nada más. Se piensa que solamente el alcohol es lo que le va a traer la felicidad,
Y en general él sabe que hay otra vida y hay una familia y hay otras cosas, y puede llegar a perder todo por eso. Entonces, como ahí explica que uno, parte de ese proceso, que eran 12, 13 pasos, era gritarse y saber que no, que sos mi enemigo, que el alcohol es mi enemigo, y es lo que explicamos acá, que Yehudí tiene que saber que el alma animal a veces lo quiere tirar abajo y es el enemigo de uno a veces, y uno tiene que luchar con uno mismo. Obviamente que lo que nos enseña el Tania, como explicamos también en el ejemplo del ladrón, que uno tiene que transformarlo, que el alma animal, que el camino del judaísmo es disfrutarlo y sentirlo. Entonces, el ladrón es transformarlo, no meterlo en una cárcel y cerrarlo. Bueno, todo lo que explicamos, cómo se despierta, cómo tratar al alma animal a veces en algunos momentos y cómo saber que es una lucha que tenemos. Y hoy vamos a hablar también sobre el valor del esfuerzo, ¿sí? Y vamos a enfocarlo en base de la humildad, que es una cualidad muy, muy importante para cada uno, para ponerlo en la práctica. La humildad sabemos que es, empezamos hablando de eso, sobre la época del Baal Shem Tov, que él renovó este camino y descubrió que el Yehudí tiene una Neshama, un alma divina, que todos la tienen, y vos no sabés quién es más importante que el otro. Antes el que sabía como que era importante. Hoy en día ya como el camino del Baal Shem Tov ya se difundió en todos lados. Sabemos que el Baal Shem Tov, mi hijo me preguntaba el otro día, él escucha estas historias y es un placer escuchar cómo pregunta un nene de 5 años. Que el Baal Shem Tov dice que el alma de él era un tzadik, que ellos podían ver a profetas, podían ver a Eliyahu Anabí. Entonces dice que el alma del Baal Shem Tov se elevó tanto que se encontró con el alma del Mashiach. Y le preguntó, ¿cuándo te vas a revelar? Entonces mi hijo me preguntó, ¿qué es esto que se elevó el alma, que se murió? Entonces le tuve que explicar que es como que estaba dormido, como un sueño. Y bueno, pero son cosas que nosotros tampoco las entendemos, son cosas de tzadikim. Y esa es la bondad que Hashem nos hizo en este mundo, porque dice que Hashem quería crear este mundo con la justicia, y no pudo, porque el mundo no se podía aguantar por sí mismo, tantas cosas malas que hay, todo con la justicia se iba a tener que destruir. Entonces, también se hacía puro bondad, la gente iba a hacer todo lo que quería, un viva la pepa. Entonces hizo un mix entre Abraham, Isaac y Jacob, hizo entre Gesed, entre bondad. Nos abre en la cabeza, porque a veces, como dijo antes en el capítulo anterior, Kashur le mata, cuando la persona está atado abajo, está en un pozo, ¿cómo puede salir? Es imposible que salga, es imposible que salga del pozo, tiene que venir alguien de arriba y sacarlo, ¿sí? Entonces necesitamos a alguien que esté arriba, alguien que vea en este mundo las cosas como son y que nos descubra. Por eso los tzadikim son los que la bondad que Dios hizo en el mundo, los milagros, que uno se conecta con el tzadik, y es sabido que hay muchos grandes empresarios, gente muy importante, que se consultan siempre con grandes rabinos, con tzadikim, van a la tumba del Rebe, de otros tzadikim, y a pedir y a conectarse, porque sabemos que la fuente de luz es en los tzadikim, que no tienen maldad, como lo descubrimos en Tania. Y es lo que dijimos, lo que repito siempre, la historia del José de Lublin, que la conté al principio, no la terminé, que es, antes de las tequiot de Rosh Hashanah, lo vieron, que se tiraba al piso, y era como la preparación de él. Y él le decía, Dios, mirá tu pueblo, que todos los placeres mundanos los pusiste a la vista, a los ojos, y la Torá la pusiste en los libros. Así es muy difícil que te sirvan. Si hubieras puesto el paraíso, el Ganeden, el valor de la mitzvot, el amor a Dios reveladamente, así de esa manera iba a ser mucho más fácil servir a Dios. Pero bueno, ese es todo el desafío, lo que nos cuesta, y por eso está la recompensa, por eso está el pago. Y eso es lo que decimos en el Humash de hoy. Vi algo muy interesante que dice, sí, el sol y las estrellas y la luna y los árboles y los animales, todo lo que hay en el mundo funciona y no reciben ninguna recompensa de Dios. Funciona porque Dios los creó así, que ilumine, y no reciben ningún pago, ni una recompensa, ni un castigo. Igual sirven a Dios. ¿Cuánto más nosotros, que nosotros recibimos recompensa de Hashem por servirlo, que tenemos que valorar y agradecer? Por eso es tan importante agradecer en cada paso de la vida por todo lo que tenemos, por todas las oportunidades que hoy en día la Torá es la fuente de vida, ahora en cuarentena, que estamos encerrados. La Torá es lo que nos mantiene, todos los amigos, y en mi caso, y todos los familiares, conozco que en la cuarentena, en todo esto que estamos viviendo, aumentaron en Torá, se aumentaron cursos
de Torá en todo el mundo, porque la Torá, lo hablamos también, que es la fuente de vida. La Torá es algo que crea vida. Entonces, cuando uno se conecta con la Torá, como lo va a decir en los próximos capítulos, que es la verdadera alegría. Obviamente que uno a veces necesita un guía, y esa es la importancia que el Rebbe siempre dijo, que uno tiene que tener una Selech Harab, un guía, alguien que guía a la persona para servir a Dios en el camino correcto, porque a veces la persona se puede autoengañar y piensa que, bueno, mirá todo lo que hice, mirá en qué nivel estoy, mirá todo lo que logré, y puede llegar al orgullo. Y cuando hay orgullo, aunque sea el gran erudito, el Beinoní, como trae acá, que no tiene pecados, pero él se siente a sí mismo, ahí ya no hay lugar para Dios. Y la persona por naturaleza, uno se quiere a él mismo. Entonces eso es lo que nos habla en el capítulo 32, que vamos a estudiar antes de Rosh Hashanah, la importancia de las almas, de la unión con Dios. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 30, ¿sí? Que es un capítulo muy, muy, muy interesante, este capítulo 30, y trae una historia, para poder comprender, trae una historia de la Gemara. La trae en la mitad del capítulo, pero la vamos a contar ahora, una historia sobre Yehuda Haita. Yehuda Haita era un sofer, era un escriba. Sabemos que hace falta escribas para escribir un Sefer Torah, un Tefilim, una Mezuzá, y mismo para escribir, Dios libre, un get, un divorcio, hace falta escribir un escriba que lo escriba, es todo un trabajo, los divorcios. Ahora, en el caso de un Cohen, sabemos todos que el Cohen, que es un sacerdote, que son la tribu de los Leví, si se divorcia no se puede volver a casar. Entonces, en ese caso, el get del Cohen es mucho más complicado, es mucho más difícil hacerlo. La Torá dijo que el get del Cohen tiene que estar atado de una manera que tarda un montón hacerlo. Entonces, ¿para qué todo esto? Obviamente, para que el Cohen, que no actúe por ¿cómo se dice? Por el momento, por la locura del momento, y que tenga tiempo de pensarlo y de recapacitar. Entonces, había un get que tiene que estar escrito la fecha, cualquier carta, cualquier cosa que uno escribe, tiene que estar la fecha en donde uno la escribe. Entonces el Rabbi Yehudan así vio que había un get y no tenía la fecha escrita. Entonces el hijo le dijo, seguramente es un get de un Cohen que está atado, y cuando uno las ata y lo dobla, seguro se tapó la fecha con eso. Lo abrieron y vieron que realmente estaba la fecha. Entonces dijo, ¿quién escribió este get? ¿Por qué está mal así? Entonces él dijo, yo no lo escribí. El papá lo empezó a mirar así de una forma media, y dijo, lo escribió el sofer, Yehuda Haita, lo escribió tal sofer. Entonces en ese caso, lo que él estaba diciendo en ese momento es la Yonará. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque él estaba hablando, aunque sea para limpiarse a uno mismo, para decir, bueno, yo no lo escribí, lo escribió él. Entonces el papá le dijo, el Rabbi Yehudan así que hizo la Mishnayot, le dijo, alejate de la Yonará. Aunque sea que no es mamash la Yonará, no es ningún pecado ni nada, pero le dijo, alejate de la Yonará. Y vemos que eso es lo que hablamos, que a veces, lo que va a hablar este capítulo, que cuando en la Torá, en acercarse a Dios, en conectarse a Dios, es toda una vida conectarse a Dios. Es toda una vida. Hace poco, hace una semana, falleció mi abuelo, y Baruch Hashem ayer pudo hacer el entierro en Israel. Y él siempre vivía feliz, él siempre vivía alegre, siempre tenía esa emuná, siempre estaba contento que lo que Hashem le manda es para bien, de la dulzura de la Torá. Y nos reíamos porque él siempre que pasaba alguien por la calle o veía a algún amigo, le preguntaba, ¿sos feliz? Y yo explico que la felicidad no es soy feliz ahora, soy feliz porque tengo esto, significa me tomo una Coca-Cola, soy contento, tengo esto, tengo un plato, un bife, unas papas fritas, me pone contento. Eso es una felicidad ficticia del momento que después se va. O tengo un coche nuevo, dura, tengo un celular nuevo, tengo esto nuevo, compré una ropa nueva. Esa felicidad no. La verdadera felicidad es una felicidad que uno la busca, y eso es lo que nos explica el Tania, es un trayecto, es un camino. El Alter Rebbe explica al principio del Tania que es un camino largo, pero corto. ¿Por qué? Porque Él nos guía y Él nos enseña, es un camino largo, pero uno llega. En los otros caminos, uno puede ser que tiene plata, que disfruta, que le va bien, pero después es corto. Después se quedó sin familia, se quedó sin hijos, se quedó sin Dios libre, perdió todo, se fue por los placeres, se dejó llevar por... Entonces el camino de la Torá es un camino largo, pero corto. ¿Qué significa? Cada Yehudí tiene una misión en el mundo. Entonces la Torá te indica a cumplir tu misión. Si vos estás en esa situación, es porque ayer te puso en esa situación. Es porque Él te quiere y Él quiere que vos estés en esa situación. Y Él te ama, Él está esperando algo tuyo, Él está esperando de vos. Entonces,
Vos no podés decir, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Me gustaría. Sí, me gustaría, sí. Uno puede esforzarse y trabajar y no hay nada, y Agati, Matzata Tadamín, no hay nada que se anteponga al esfuerzo. Cuando uno lo quiere, lo logra. ¿Sí? Cuando yo siempre de chico, mi papá me educó, siempre me decía, eso es algo que le tengo que agradecer, siempre que él me decía, lo que vos querés, te lo proponés, lo lográs. Uno se tiene que proponer las cosas, obviamente, y después lograrlo. Pero eso es un regalo que no tiene precio, porque cuando alguien sabe que quiere algo y lo logra, entonces lo que se disponga con el esfuerzo, obviamente, lo va a lograr. Y ese es el valor, eso es lo que nos asegura la Torá, lo que aseguró el autor del Tania, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que cualquier cosa de mitzvot, de Torá, de ayudar al otro, cuando uno se esfuerza, lo puede lograr. Si uno se lo propone, a veces puede ser que le cueste, uno tiene que consultar, pedir ayuda, leer, estudiar. Y más ahora que estamos en las épocas del Mashiach, en las épocas de la redención, que todo lo que estudiamos ahora en Tania es para prepararnos, para estudiar un poco más del Hasidut, que este es la Torá que se va a revelar, una Torá nueva, que vamos a poder conocer más a Dios. Para continuar con la historia del Talmud, trae que en otra ocasión, Rabí Yehudá Nasi preguntó, había una escritura muy linda, y preguntó, ¿quién es el que escribió esta belleza? ¿Quién escribió estas líneas, esta hoja, este pergamino? Y ahí el hijo le dijo, Rabí Yehudá Haita, el Sofer, Yehuda, y de vuelta, pero en este caso estaba hablando bien de él. Y el padre le dijo de vuelta, alejate de la Yonara. ¿Cómo? Si está hablando bien. La Gemara pregunta si está hablando bien de él. ¿Por qué le dice alejate de la Yonara? Porque a veces uno empieza hablando bien de alguien y termina hablando mal, hablando. Uno se tiene que cuidar mucho de no caer. El Yitzhak te va llegando, como hablamos, como una araña, te va atrapando, y uno tiene que saber que cuando está luchando, cuando está con energía, nunca le va a ganar. Y siempre tenemos la fuerza con un poco de luz, con la Torá es el condimento, hablamos en los capítulos anteriores, la importancia de la Torá, que nos da la solución para. Entonces dice, Hashber Shoya Sokwa Torá, por ejemplo, el que le duele la cabeza, el que tiene algún dolor, que se ocupa en la Torá. Mismo el Kriyat Shema, leer el Shema, es una segura para estar sano, porque el Shema tiene 248 palabras frente a los 248 miembros del cuerpo. Entonces leer el Shema palabra por palabra trae curación, trae que uno esté sano. Y de hecho el Maimónides, lo leí la semana pasada en el Maimónides que habla de las alajot del Shema. Mismo si uno lo lee en su idioma, en castellano, lo lee del Sidur, tiene que ser meticuloso en cada palabra y pronunciar cada palabra bien en voz alta y pronunciarla bien. Porque aunque sea que lo lea en castellano, también cumple, aunque sea que son más de 248 palabras la traducción, pero es la traducción del hebreo y tiene que pronunciar todo el Shema bien, y es un precepto, como lo tenemos en el capítulo 25. Al final del capítulo 25, que Moshe le dio la Torá a los Yehudim y antes de entrar a la tierra de Israel les ordenó el Shema. ¿Por qué antes de entrar a la tierra de Israel? Si el Shema que habla de Mesirut Nefesh, entregar la vida, y antes de entrar a la tierra de Israel los Yehudim no tenían que entregar la vida. Hashem le dio todos los reyes, ganaban todas las batallas, pudieron entrar directo a la tierra de Israel. Entonces la respuesta es que para cumplir las mitzvot del Yehudí se tiene que acordar que está dispuesto por naturaleza, como estamos en el capítulo 19, que el alma del Yehudí es como la vela que quiere por naturaleza conectarse con Dios y elevarse. A veces está el cuerpo que la tapa, entonces eso que lo oculta. Entonces esa es toda la lucha que tenemos, y esa es la importancia de leer el Shema, que es tan importante, y esa es la historia sobre Yehuda el Sofer, que el padre le dijo que se cuide. ¿Para qué contamos todas estas historias? ¿De qué está tratando, de qué está hablando el capítulo 30 sobre la humildad? Sabemos que estudiamos en el capítulo 29 sobre la importancia de no castigarse, hablarle fuerte al alma animal, para poder, como trajo la historia de un tronco, que para poder encenderlo, fuego, tiene que estar partido, tiene que estar en ramitas, en maderitas, para que se pueda encender. Entonces, el Yehudí, para él poder despertar su alma, a veces está como un tronco, no siente, está duro. Entonces tiene el corazón cerrado. Para poder despertarlo necesita hablarle fuerte, en términos fuertes a su alma animal y saber, vos me ocultás, mismo cuando uno va a comer algo. Pensar y decir, ¿para qué voy a comer tanto? Después me cae mal. ¿Para qué voy a tomar esto que me hace mal? Entonces, lo mismo con el alma animal, saber que es el enemigo. Y acá trae más todavía para que la persona pueda ser humilde cuando necesita tener esta humildad para sentir, para poder despertar el corazón. Los sabios dijeron, tenés que ser, vamos a leer lo textual, lo que dicen los sabios,
sé de espíritu bajo ante cada hombre. O sea, ante cualquier hombre, aunque sea una persona que es una persona simple, una persona baja, una persona que peca, también vos tenés que ser bajo, tenés que ser un espíritu bajo. ¿Qué significa? Varios comentarios han enseñado una dificultad en este dictamen de la Mishnah. La lengua hebrea distingue dos tipos de humildad. La primera es un sentimiento de inferioridad en comparación con otros. Uno se siente inferior, pero en este caso dijimos que no es inferior porque la persona cumple todas las cosas y hace todas las cosas. ¿Cómo se puede sentir humilde? La segunda es la ausencia de la autoglorificación, aún mientras se reconoce la propia superioridad. Como Moshe Rabbeinu, que Moshe era humilde, sabía que él era superior, pero él dice, si otro tenía mis virtudes, podría ser mucho mejor que yo. Entonces, o sea, el pensamiento de que sus cualidades superiores son un regalo de Dios, que no es que yo lo logré, que yo me lo gané, que es un regalo que Dios me dio para algo, y que otro hombre dotado de las mismas podría, de hecho, haberlas invertido con mayor provecho. El primer tipo de humildad se llama shiflut, que es bajeza, que uno se siente humilde bajo cualquier persona. Y la segunda es, en tanto que el segundo se llama nibut. Entonces, cuando la Mishnah dice tenés que ser shafal, tenés que ser humilde, significa la primera, no como traemos sobre Moshe, que si otro tenía mis virtudes, podría ser humilde. No, es una humildad muchísimo más grande, como la que dijimos recién, que es una humildad, un sentimiento de inferioridad. ¿Cómo me puedo sentir inferior ante otro? Si la persona es la que está cumpliendo, yo soy el que estoy estudiando, yo soy el que tengo estas virtudes, yo soy el que ayudo, ¿cómo me puedo sentir inferior a otro? Y en este capítulo 30 vamos a entender, y a través de esa historia que les expliqué un poco, cómo podemos sentirnos inferiores también. ¿Y para qué? ¿Sí? Entonces, dado que la Mishnah emplea el adjetivo Shefal Ruach, que es inferior, sentirse más humillado, está abogando explícitamente por el primer tipo de humildad, y es allí donde surge la dificultad. ¿Por qué tendría uno que considerarse más bajo que cualquier hombre, más bajo incluso que el más bajo pecador, aunque sea una persona que peca? A causa de esta dificultad, algunos comentaristas interpretan la Mishnah como si dijera, condúcete con anulación frente a cada hombre, es decir, trata a cada hombre con deferencia como si fuera superior a ti. Bueno, el Alter Rebbe acá lo va a explicar un poco. El Alter Rebbe, como se verá a continuación, rechaza esta interpretación y lo dice, no, tenés que sentirte realmente inferior. Por eso dice estas palabras textuales, dice, sé así, y no meramente actúa así, como dijimos recién, no actúa, comportate de esa manera, no, tenés que ser realmente inferior. ¿Cómo me puedo sentir inferior a todos? Con plena sinceridad, en presencia de cada hombre, aún en la presencia del hombre más indigno de los indignos, del hombre que peca. Esto puede lograrse sintiendo la introducción de nuestros sabios, que dice, esto tenemos que saberlo muy claro, y tenemos que internalizarlo y tenerlo claro. Yo vivo con este concepto generalmente, trato de aplicarlo. Dice así, no juzgues a tu prójimo hasta que no hayas estado en su lugar. No podés juzgar al otro, la persona primero acusa, y hay muchas historias, hay una historia con una mujer que se subió a un colectivo, una mujer mayor, una mujer de 80 años, subió a un colectivo en Israel y ve que en el asiento donde van los hombres mayores con dificultades, había una nena, una chica, y empezó a pensar y dice, esta mujer, qué maleducada que es, cómo no me respeta, cómo no me da el lugar, qué sinvergüenza. Y cuando se levantó, cuando llegó la parada, se levantó esta chica, y la mujer se dio cuenta que la chica era ciega o no sé qué dificultad tenía. Y ahí se tuvo que ir a pedirle disculpas, no sé cómo fue el tema. Y eso nos pasa siempre, que a veces uno juzga al otro, quiere juzgar al otro, y no sabe realmente la situación en la que está el otro. No se puso en los zapatos del otro y saber qué es lo que le cuesta, cuál es la dificultad que tiene. Y eso es una de las cosas que nos dice. No juzgues a tu prójimo hasta que no estés en su lugar. A veces, tampoco puedes jugar a una persona que está en tu mismo nivel o que es un familiar tuyo y que sabes que no tiene dificultades, porque tal vez el instinto de él es mayor y tal vez tiene más dificultades, tal vez le cuesta más, tal vez tiene más tentaciones, o tal vez como tiene que estar en tal lugar, o los amigos que tiene lo llevaron a eso. Entonces es muy difícil poder juzgar al otro. Entonces cuando la persona sabe que no puede juzgar al otro hasta que no esté en el lugar de él, esto le va a ayudar muchísimo a poder tener esa humildad. Porque él literalmente es su lugar. ¿Qué significa hasta que no esté
hasta que no estés en su lugar. Porque el lugar que está en el otro es lo que lo llevó a esa situación, a pecar, a transgredir, o a eso que te parece a vos que está haciendo mal. El que lo hace pecar, ya que su sustento lo hace recorrer por el mercado todo el día, y cuando está ocupado con esto, es de aquellos que se sienten en las esquinas de las calles, de modo que sus ojos ven todo tipo de tentaciones, y lo que el ojo ve, el corazón ansía. Uno de los preceptos que decimos en el Shema es no dejarse llevar por los ojos, porque lo que uno ve, todo entra por los ojos. Mismo las grandes empresas de Coca-Cola y todo, si saben que si dejan de hacer propaganda un poco de carteles y de coca por cosas, saben que automáticamente baja la venta. Porque la gente es lo que ve, lo que vende es todo va por los ojos, por eso es tan importante la propaganda y cómo se vende. Y el Apple, que venden los iPhones más caros de todos los celulares, te dan todo el envoltorio, que la gente compre el paquetito, porque todo va como por los ojos. Además, su naturaleza, el mal, arde como el horno. Vos no sabés cuál es la naturaleza que tiene el otro, por qué tiene dificultades. Y él arde como un fuego llameante, o sea que es muy difícil para él. Esto lo decimos, esto es importante saberlo cada uno. ¿Por qué? Porque dijimos que siempre tenemos que superarnos. Como dijimos que toda la vida es llegar a la felicidad y es vivir la vida felizmente en cada cosa que Hashem nos da, y toda la vida es servir a Dios y superarnos. Entonces, uno siempre tiene que estar elevándose y superándose. Entonces, mismo una persona que ya cumple, y ya cumple todos los preceptos y no transgrede, porque acá estamos hablando de un Beinoní. El Beinoní dijimos que tiene todas las ganas de hacer el pecado, pero no transgrede. Entonces, ¿cómo el Beinoní que lucha toda su vida siempre tiene que aumentar, siempre tiene que buscar en qué puede aumentar? Entonces, por eso trae la historia que les conté al principio sobre Yehuda, el Sofer, el escriba, que él habló mal de él, o habló bien, a veces hay que tener cuidado, a veces uno habla verdad del otro, y está haciendo un lashon hará, y hasta tal punto que trae en este capítulo interrumpir en la mitad que uno está hablando algo lindo, para doblegarse solamente. Hablamos de la importancia de la itkafia. En los capítulos anteriores hablamos, creo que en el capítulo 24, ¿sí? Cuando uno se doblega, que le genera a un placer muy grande, la itkafia, el doblegarse, cuando habla de los manjares y de los distintos placeres que hay de comidas dulces y comidas saladas, que el placer de Hashem con nuestro servicio es muy grande. Cada vez que uno se doblega, aunque sea en lo permitido, y trae el ejemplo, aunque sea que la persona esta ya cumple todos los preceptos y ya practica todas las mitzvot, igual dice que si la persona está hablando una charla con su amigo y le está contando un chiste y está reenganchado con la charla, interrumpir en ese momento cuesta mucho. Interrumpir dice solamente para doblegarte. Entonces, uno siempre puede superarse, aunque sea que ya cumple los preceptos, y más cuando uno todavía no cumple todas las cosas, que puede mejorar en un Shabbat, y puede mejorar en el tefilim, o puede mejorar más en el estudio. Todos sabemos que tenemos todavía muchas cosas, Dios libre, que Hashem nos ayude, y como dijo en el capítulo 25, al final del capítulo 28, que uno le tiene que pedir a Dios que lo ayude, que a veces le cuesta servir a Dios, y a veces hay preceptos que no lo puede cumplir, y a veces quiere tener sentimientos que no logra tener este amor, y le pide a Hashem, y Hashem le va a asegurar que se lo va a dar, porque uno lo está pidiendo para el servicio a Dios. Entonces, le pedimos a Hashem que nos ayude a no transgredir. Entonces, vamos a pensar que el hombre el Beinoní, para tener esta humildad, dice, bueno, para un segundo, este tipo está cometiendo macanas, está robando, está dejándose llevar por las tentaciones, y anda a saber qué es lo que come, por dónde anda, con quién anda. Él transgrede, él hace transgresiones que van. Entonces sabemos que las mitzvot hay dos, están los preceptos positivos, están los preceptos negativos. Entonces dice, bueno, si él transgrede, yo por lo menos no estoy transgrediendo, me falta un poco en aumentar en estudio, o sea, soy un vago y estoy durmiendo, o me cuesta estudiar y hago otra cosa, pero no estoy haciendo un mal. Como dice, no estoy robando, no estoy eso. Dice, no, todos son los preceptos de Dios. Todas las cosas, los preceptos positivos y negativos son los preceptos de Dios. Y Hashem es uno, como dijimos, Hashem es uno, que como lo explicamos en los capítulos 20 y 21, la profundidad en la unicidad de Dios en el mundo, que es uno a tal punto que no es que es uno y no hay dos, sino que es uno que vos podés constantemente estar apegado a él, porque toda la creación Hashem la está creando constantemente y está en todos lados. Y no hay nada, aunque sea que te parezca que hay un Hollywood, que hay películas y que hay
todo un mundo, ese mundo tenés que saber que Dios le está dando la vida. Si Dios la deja de dar la vida, deja de existir. Entonces, cuando vos sabés que Dios está constantemente en todas las cosas, entonces no te vas a despegar de Él. Entonces, lo mismo en el servicio a Dios, los preceptos negativos y los preceptos positivos, tenemos que saber que son tanto tanto si transgredo, si no transgrede, son los órdenes de Dios, que Dios quiere ahora que estudio. Dios quiere, vamos a leer lo que nos escribe Marcelo, dice que un conocido de la Cole le dijo que si quiere conocer una novia, ¿quién primero? Él tiene que pedir primero. Pero por otro lado, le dice que debe esperar que las cosas vienen. Y eso es también, en eso trae que uno tiene que buscar como una, ¿por qué dice la media naranja? Que uno tiene que buscar. ¿Qué significa buscar? Como dijimos, el hombre busca atrás de la mujer. Lo hablamos en el capítulo anterior, que la mujer no tiene la orden de la Torá de casarse. Porque por naturaleza quiere casarse, por naturaleza. El hombre tiene el precepto y la orden de Hashem de buscar, de casarse. Y dice que en la Mishnah trae las edades, todas las cosas. Pero es una orden, porque el hombre puede estar solo y tiene que mantener, y tiene que... Bueno, entonces dice que la persona tiene que buscar, cuando busca sobre una pareja y todas las cosas, tiene que buscar como si fuera algo que se le perdió, porque las almas son almas gemelas, y el hombre y la mujer, dice que están creados como un cuerpo, están creados, Adán y Jabá, y Hashem las separó, las dividió, y ahí después ellos se juntaron. Entonces, para contar un chiste, dice que Adán y Eva estaban en el paraíso, y dice, ¿cómo Adán estaba en el paraíso? Y decía, ¿cómo estoy en el paraíso? Tenía víboras por todos lados, no tenía ropa, no tenía nada. Dice, eso es un paraíso. Bueno, lo mismo nos pasa con hoy en día. Uno piensa a veces que tiene todo, que tiene todo lo que tenga, pero eso no es, los placeres mundanos no es el paraíso. Y quería aprovechar a contarles sobre la víbora, que fue la que hizo el pecado, que la convenció. La víbora en sí mismo, Dios le dice a la víbora, la maldición, ¿cuál fue a la víbora? Vos vas a tener que comer polvo toda tu vida. Vas a comer tierra toda tu vida. Y esa va a ser tu comida. Pero eso es una maldición, eso es una bendición. Es como que yo te diga, tenés un tenedor libre, tenés canilla libre en todos los restaurantes que vayas, podés comer. ¿Qué eso es una bendición o una maldición? Podés comer, tiene la comida siempre al alcance, nunca tiene que esforzarse, nunca tiene la comida. Come tierra, come. Entonces, la respuesta es que ese es el peor castigo que le puede dar. La indiferencia. Dios le dice, ¿sabes qué? No quiero que me pidas nada, no quiero que necesites nada. Arreglate sola, tenés comida para siempre, toda la vida te podés comer. No me pidas, ni me mires, ni vengas a mí. Y eso es lo que hablamos en todos los capítulos, que es cuando alguien le da algo al otro con amor, con alegría, no se lo da como que se lo tira por atrás, como a la fuerza, tiene que pagarle a un empleado que no viene y le paga igual. Porque no. Entonces, cuando Dios nos hace que nos tengamos que esforzar, que le tengamos que pedir, y todo eso es porque Él realmente nos quiere, y Él nos quiere dar las cosas de frente, y quiere que le pidamos, quiere que estemos cerca de Él. Entonces, por eso los tzadikim a veces son los que le cuesta a veces tener hijos, porque Hashem espera el rezo de ellos, y a veces cuando cuestan las cosas, uno las valora más. Entonces, ese es el valor del esfuerzo que hablamos en este capítulo, y en general, que la persona tiene que saber que Hashem le dio el mejor regalo, que podamos elegir. Entonces, por un lado, uno piensa que al tener que elegir, es como, déjame, el cuerpo quiere elegir una cosa, el alma quiere otra cosa. Entonces, no, el alma divina tiene que hacer que le guste al alma animal servir a Dios, que uno sienta placer en el servicio a Dios. Y eso es lo que hablamos en este capítulo sobre la humildad. Cada uno se tiene que esforzar. Si vos ves que el otro no se esfuerza, o que el otro, no lo juzgues, pero vos esforzate. Hay que ver si vos te estás esforzando como vos juzgás que él se tendría que esforzar. Las circunstancias que tiene la otra persona le generan mucho más esfuerzo. Entonces trae una meditación, un pensamiento. Vos te esforzás tanto en tu servicio a Dios, vos que tenés todo servido, vos que tenés todos los libros, que tenés el conocimiento, te esforzás. Y hay una historia con el
con H. Feigin, en la época que Rusia todavía no prohibía ahora voy a leer las preguntas. H. Feigin era en la época de la yeshiva, en Poltova, en Rusia creo que era, en Ucrania, que todavía no prohibieron cumplir el Shabbat, todavía se podía cumplir el Shabbat. Y había un hasid de la yeshiva, un rabino, un mashpia, un maestro, que él vio que había un yehudí que abría el negocio. No tenía ninguna obligación de abrirlo. El gobierno no obligaba en esos momentos. Después el gobierno prohibió cumplir Shabbat y había que trabajar. Bueno, todas las dificultades que habían. Sabemos que los Yehudim entregaban su vida para cumplir el Shabbat. Había un Hasid que vivió más de 100 años porque él estuvo le decían Subotu, que es sábado. Y él en la cárcel no sé si estuvo 30 años en Siberia, siempre cumplió el Shabbat. Y el Rebbe cuando llegó a Estados Unidos le dijo, todos los años que estuviste en Siberia no cuentan. No cuentan, vas a tener larga vida. Hay 2 libros sobre la vida de este Hasid, Eliezer Nanes, se llamaba, cómo entregaba por cumplir el Shabbat. Ahora volvemos a la historia nuestra, el Rab Yehezkel Feigin, él vio a este hombre que cumplía el Shabbat y se puso a llorar, ¿cómo puede ser? Los Hasidim le decían, pero ¿qué tan mal? Él no estaba llorando porque el otro abrió el negocio en Shabbat. Él estaba llorando por él. Si a él le mostraron que el otro abrió el negocio en Shabbat, significa que él tenía que cumplir el Shabbat mucho mejor. De a él le exigían el Shabbat, por ejemplo, aumentar más en el estudio, conectarte más con Dios, en tu rezo, vos que conocés un poco. Entonces, cuando la persona conoce y sabe más, se le exige más también, y uno siempre, no llega un momento que uno dice, bueno, ya está, hasta acá llegué, hazte fama y échate a dormir, como se dice el dicho. A mí me gusta a veces hacer mucho, hacer rápido, hacer todas las cosas y después descansar y por un tiempo hazte fama y échate a dormir. No, la vida Hashem nos pide que siempre uno tiene que esforzarse, constantemente uno tiene que, le cuesta, uno tiene que esforzarse en la Torá, esforzarse en las mitzvot, que le cueste y no decir, bueno, llega un momento que no me esfuerzo más. Entonces eso es lo que uno tiene que superarse y ver si él realmente se esfuerza como él ve que el otro le está pidiendo. Y acá al final trae sobre Ajer, sobre Rabbi Meir, que él conoce a Hashem y todo, entonces obviamente que se le exige a él muchísimo más. Por eso dice acá, vamos a leerlo como lo trae al final del capítulo, trae sobre Ajer, que era Rabbi Meir, le decían Ajer, tal como nuestros sabios han dicho y dijeron sobre Ajer, que era un apóstata, ¿sí? Elisha Ben Abuya lo trae en el Talmud, una historia muy interesante sobre Elisha Ben Abuya, porque él conoció mi gloria, y él se alejó, él sabía todo, entonces a él, como él sabía todos los preceptos y sabía la importancia y todo, Hashem dijo, por eso han dicho nuestros sabios sobre él, que los pecados sobre los iletrados, o sea, gente simple que no sabe leer y no sabe estudiar, que los pecados premeditados les son considerados como actos inadvertidos. ¿Qué significa actos inadvertidos? Como no sabe, entonces es como que lo hizo sin querer. O sea que es. Y voy a contar una historia muy fuerte, una historia que la conté una vez. Antes voy a contar, voy a anotarla para no olvidarme, sobre. Acá dice así. Con el erudito es a la inversa. La persona que sabe Torah, no solamente que los pecados se le transforman en como hizo sin querer, como actos inadvertidos. No, los pecados premeditados, mucho peor. Con el erudito es a la inversa. Una omisión debida a la falta de estudio es juzgada en su caso, porque él tendría que haber estudiado. Ah, no, yo no sé las halajot de Shabbat. No, bueno, pero estudialas y tener los libros. Yo no sé las halajot de esto. Entonces, en el erudito es a la inversa, como tan grave, como un pecado deliberado. O sea, aunque sea que lo hizo sin querer, es como a propósito, porque él tendría que haber estudiado. Así, su fracaso en restringir su impulso al mal es realmente peor que el fracaso del hombre simple. Meditando acerca de esto, el erudito observante podrá ahora cumplir las instrucciones de la Mishnah citada al comienzo del capítulo, de ser humilde y de ser no solamente humilde, de ser realmente, como dijimos, sentirse inferior. Sé de espíritu bajo ante cada hombre. Con ello aplastará su propio espíritu y el espíritu de la citra hará del lado malo en su alma animal, permitiendo que la luz de su alma permee su cuerpo y irradie en él, como lo explicamos en el capítulo 29, para que pueda sentir el amor y el temor que la persona medita. Ahora bien, sabemos que todo el trabajo que nos trae en el Tanya es meditando, pensando. Lo que estudiamos tenemos que masticarlo. Así como uno
el animal que es rumiante y come 7 veces porque mantiene bien la comida para que esté bien digerida. Entonces, nosotros cuando estudiamos algo, cuando estudiamos estas cosas, tenemos que a veces sentarnos, no cuando estamos escuchando un curso, a veces es fácil, para mí es fácil escuchar varios cursos, 1, 2, 10 cursos, obviamente que hay que tener tiempo. Me cuesta más a veces agarrar el libro y estudiarlos de adentro, pero más difícil es todavía meditar, dejar el teléfono, dejar los libros y tratar de pensar en la cabeza solamente lo que estudié. ¿Cómo puede cambiar mi vida? Eso es el mundo nuevo que el Alter Rebbe reveló acá, meditando, cómo uno puede superarse a cada momento. ¿Sí? No quiero alargar mucho el capítulo de hoy, ya que el concepto más o menos ya lo transmitimos. Tal vez leer algún párrafo, pero les quiero contar la historia que les dije, que había una persona que vino a un Rab, y le dijo que quería que el Rab le dé un camino de Teshuvá, que le dé un camino para hacer Teshuvá. Y el hombre, el Rab le preguntó, ¿qué es lo que hiciste? Dice, mira, la verdad que hice este pecado y estuve con esta mujer y me equivoqué y lo premedité y lo preparé y estuve esperando una semana y hasta que lo hice y no sé qué, cómo programó todo para poder transgredir. Entonces el Rab le dijo, disculpame, no te puedo dar un camino para Teshuvá. No te puedo dar un camino. ¿Por qué? Porque si la persona es que hace los pecados por tentación, por ganas, por impulso en el momento, bueno, no se pudo superar, le ganó el impulso, le ganó el alma animal, está bien. Ahora, que sea premeditado y calculado y programado en frío y todo, entonces ya ahí es mucho más difícil. Por eso a veces, para despertar el amor y temor que tenemos, a veces tenemos que saber y hablarle a nuestro alma animal y decirle, ¿por qué me querés hacer daño? ¿Por qué me querés hacer perder el Olam Abba? ¿Por qué me querés hacer perder la oportunidad de estar cerca de Dios? ¿Por qué me querés hacer desconectar de Dios? ¿Por qué me tapás la oscuridad? ¿Por qué vos venís y sos un yoté? ¿Qué es un yoté? Yoté es un tonto, es una persona que pierde lo que le dan. Eso es lo que determina el Talmud. Entonces dice, vos querés que yo pierda todo el regalo que Dios me está dando. Dios me está dando una oportunidad de cumplir preceptos, me está dando una oportunidad de conectarme con Él, conectarme con la eternidad. Y vos querés que yo me conecte con cosas mundanas, querés que pierda todo mi valor, todo lo que Dios me está dando. Entonces esa es la forma de atacarlo, pero transformarlo también. O sea, darle también, por eso uno tiene que pensar cosas que la convencen también al alma animal, que me conviene servir a Dios y todas las cosas, porque es lo mejor para él. Entonces, bueno, eso es un poco lo que trae este capítulo, pero bueno, acá lo trae tanto en Torá, tanto en Tefilá y tanto en Tzedaká. A veces, esto es una virtud que tenía mi abuelo, nos enseñó, Zichrono Libraja. Mi papá aprendió de él que él para cosas de mitzvah gastaba lo que no tenía. Por ejemplo, para un lulav y un etrog. Para un lulav y un etrog él gastaba el mejor etrog, tiene que ser ahora que viene su coda, mitzvah, o para shofar. Mi papá regala shofar a la gente para hoy en día, que es importante escuchar el shofar el día domingo, la semana que viene, para Rosh Hashanah, o para el tefilín. Compraba el mejor tefilín. Bueno, obviamente un tefilín básico puede ser que salga $300, compraba un tefilín de $1.500, porque es para toda la vida, tefilín para su hijo, y así con cada cosa, hasta el último día de mi abuelo, logró comprarle un lugar en Eretz Israel, para que descanse en paz en la tierra de Israel, en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, cerca del Kotel, para que cuando venga el Mashiach, dice que ese lugar van a resucitar primero. Hay 100.000 tumbas, es un cementerio de la época del primer Beit HaMikdash, está el Orahaim HaKadosh, hay varios tzadikim, está lo más cerca de Jerusalén, del Kotel. Entonces, el Yehudí a veces puede decir, no, pero ¿para qué voy a gastar mi plata? ¿Para qué voy a gastar lo que tengo? No es que se lo estoy dando al otro, lo estoy haciendo de acá, no, para uno mismo, para los preceptos. Uno tiene que saber que Hashem le mandó para servirlo a Dios. Entonces, cuando uno gasta en comprar libros, en comprar tefilim, en comprar un lulao, en comprar matzot o kasher, que a veces cuesta carísimo comprar el kasher, hoy en día, por suerte, es más accesible. Mucho más, a veces es más barato, aunque comer kasher, y es mucho más saludable y mucho más seguro. Entonces, eso es lo que nos enseña en el término de la tzedakah. Vos exigís a la otra persona, pero vos mismo, con tu plata,
aumentás en invertirla en cosas de mitzvah, que Hashem te dio todo para servirlo a Dios, o en aumentar en tzedakah, o lo dijimos en la Torah. Te cuesta estudiar Torah, aumentás, estudiás más de lo que te cuesta, estudiás más, como lo dijo en el capítulo 15, que hay un Beinoní que por naturaleza, o sea, por naturaleza le gusta estudiar y todo, pero a vos, ¿qué te cuesta? Te esforzás un poco más, y tanto en la tefilá, que la tefilá es meditar, como hablamos, la tefilá, ¿por qué la tefilá es meditar? La tefilá es un momento de conexión con Dios. ¿Y cómo uno se conecta con Dios? No solamente es pedirle, sino meditar cómo Dios creó los mundos, y leemos todos los salmos y los rezos que dice Avino, Abarajamán, Hashem es piadoso, y los ángeles cómo se aposternan a Dios, y todo el mundo, cómo toda la creación está anulada a Dios. Entonces uno cuesta meditar. Dijimos que meditar y pensar lo que uno estudió es muy difícil. A veces no nos piden mucho, nos piden 2 minutos, o 1 minuto, o 5 minutos pensar. Y nos cuesta, a uno le cuesta frenar. Eso es lo que nos logró hacer esta cuarentena, que estamos hace ya muchos meses. Que a veces estaba el mundo, cómo funcionaba, cómo estaba todo, y mismo en la cuarentena mismo a veces nos cuesta frenar y pensar qué estoy haciendo, por qué es lo que me conviene, cómo medito para tener un buen año, cómo... Y eso es lo que nos trae el Baratania para poder ser humilde ante cada persona. Saber que yo también me tengo que esforzar y yo también me tengo que superar, y la realidad, si realmente me esfuerzo, como esta persona se esfuerza, tal vez a él le cuesta muchísimo más que a mí, ¿sí? Y eso es lo que dice acá, lo que me preguntan, que vamos a leer un poco las preguntas junto con ustedes. Si el alma divina tiene que hacer que el alma animal también le guste, obviamente, eso es real, y tenemos que lograrlo, eso nos enseña el Tania, el Hasidut, que el alma animal también disfrute. Después acá pregunta, ¿es necesario trabajar nuestras midot para llegar a ser una persona humilde? Obviamente que la persona por naturaleza siente que yo hice todo, que yo me esforcé, que yo me gané, yo trabajé, pero si la persona frena un poco y se pone a pensar todo lo que Dios le dio, cómo consiguió el trabajo, cómo consiguió la salud, cómo tiene esto, cómo sabe que todo se lo dio Dios, nada más que Dios le está pidiendo que se esfuerce. Entonces a veces dice que la persona nació para esforzarse. Y la persona decide si dedica su esfuerzo al comercio, al trabajo, si dedica su esfuerzo a la Torá, si dedica su esfuerzo a las mitzvot, o a qué dedica su esfuerzo. Entonces, si la persona dedica más tiempo a la Torá, Hashem le facilita el trabajo, le facilita el sustento, porque Hashem ve que se está dedicando, eso lo dice en Pirkei Avot, si vos te ocupás de la Torá, Hashem te saca el yugo del trabajo y de esas cosas, que sea más fácil. Acá también me preguntan que dijo que la Torá vas a cumplir si no estudias. Sí, que son medidas. Las midot significa también son las cualidades. Sí, en forma de pregunta, ¿qué vas a cumplir Torah si no estudias? Bueno, eso es sabido, eso lo explica mucho en el Tania, en otros capítulos, en otros tomos, sobre si es más importante el estudio o la acción. Lo trae en el Talmud mismo, pregunta, y termina diciendo que es más importante el Talmud, el estudio, que el estudio es lo que trae a la acción. Pero en estos tiempos de Mashiach, por eso es tan importante la tzedakah, porque hoy en día es importante la acción, ¿sí? Y midot significa nuestros sentimientos, cómo desarrollar y cómo trabajar nuestros sentimientos, cómo por el otro, por el compañero, cómo sentir, y eso es lo que vamos a lograr, después de estudiar tantos capítulos. El lunes vamos a estudiar el 31 y el miércoles el 32, que habla del amor a cada judío, cómo llegar, y uno trabaja, qué mejor armonía que poder estar en paz, y no juzgar, y no pelearse, y saber que todo lo manda Dios, y estar en armonía con todos. Es un trabajo, es difícil, a veces uno le agarra envidia, o le agarra celos, o juzga al otro para mal. Entonces, todos estos caminos que nos explica en Pirkei Avot son los caminos que nos ayudan a estar más apegados a Hashem, son los caminos que nos ayudan a autosuperarnos y a vivir una vida más sana, ¿sí? Y también ser agradecido, obviamente. Uno mismo tiene que ser agradecido. Y ahí es cuando uno siente humildad, porque sabe que todo vino de Dios. Toda la virtud de Egipto, de Mitzrayim, como decía Paró, yo me creé. Llegó hasta tal punto que él decía, yo me autocreé y todo lo que tengo. Entonces, cuando la persona a veces se puede engañar y piensa, yo me esforcé, obviamente que él se esforzó, pero Hashem le mandó el sustento, Hashem le mandó la bendición. Entonces, en el Tania, como que explica que no hay gris, es blanco o negro.
Puede ser que vos servís a Dios, vos estás haciendo todos los preceptos, pero estás enfocado en vos mismo. Entonces esa es la cualidad impura del faraón. Yo me creé, yo estudié, yo me gané, yo soy más que el otro. Por eso es tan importante la humildad y es tanto el valor de la humildad, porque saber que todo viene de Hashem, no solamente eso, sino que esforzarse y superarse cada vez más, tanto con las cosas prohibidas y tanto con las cosas permitidas en todo, doblegarse. Y ahí cuando la persona se doblega es cuando es más fácil servir a Dios, porque es como que es un ejercicio que uno le va ganando. Habla sobre meditar de Hashem. La verdad que sí, lo trajo en el capítulo 12 y 13. En el capítulo 12, cómo es todo el proceso del Beinoní, que en el momento del rezo es como que el alma animal está apagada, es una inyección que está dormida. No lo profundizamos mucho, la verdad, pero hay muchos rabinos que dan Tania y más profundamente lo va a hablar en el capítulo 40 al 50. Son esos 10 capítulos que habla sobre el amor y el temor a Dios, cómo llegar a despertar realmente y qué meditar justamente, capítulo 40 y 41, son capítulos, por eso estamos ahora en estos capítulos que son un poco más que hablan de la alegría, después hablan de la finalidad de la creación del mundo, el 35 y eso, y después en los capítulos 40 espero poder tener tiempo de prepararnos, porque mi amigo Shloy Misetón me mandó una carta del Reba anterior que obviamente con uno cuando se prepara un poco mejor los cursos es como más fácil para el otro entenderlos y todo. Obviamente que uno tiene que esforzarse y todo. Ahora, lo que faltó de este capítulo explicar y aclarar es que el hombre humilde, el hombre que está todo el día en la calle, él puede decir, o uno mismo puede decir, pará, a mí me cuesta mucho más que a vos. Entonces, no. Entonces, eso no es eso es lo que uno tiene que pensar la persona sobre otros, pero no una persona sobre él mismo, decir, no, como a mí me cuesta más, entonces una justificación por los pecados. No. Lo que aclara en el Tania es que esto que vos estás pensando sobre el otro no es una justificación para el otro, ¿sí? Y no hay ninguna justificación por pecar, porque cuando la persona peca se desconecta de Dios. Eso lo trae acá, pero bueno, es importante que hablar bien del otro, juzgar bien para el otro. Cuando uno juzga bien al otro, también se está juzgando a sí mismo. Bueno, también trae sobre la importancia sobre las bendiciones. Una vez quiere decir una bendición, le dice rápido y se come todas las palabras. ¿Por qué? Porque el alma animal no quiere decirla, es como a la fuerza, cuando contestás amén y todo, y rezás. Entonces a veces como que uno está tirado. Entonces no, decirla bien y pronunciar y agradecer, como hablamos del agradecimiento, agradecer a Dios por la comida y que eso le da fuerza, pedirle que le dé fuerza para servir a Dios. Como dice, así también en la cabaná de la persona, en las gracias después de la comida, Birkat Hamazon, y en las bendiciones, ya sea pronunciadas antes de la comida, o una bendición sobre una mitzvah, pensar lo que uno está diciendo, y ni hace falta mencionar la intención de la persona al cumplir la mitzvah, que sea ejecutada únicamente en aras de la mitzvah, no hacerla porque me conviene, ¿sí? Es decir, en aras de Dios. Esto requiere un esfuerzo todavía mayor, y en ello la persona seguro que se encontrará insuficiente. Siempre puede esforzarse y hacerlo más Leshem Shamaim. Del mismo modo, respecto a la lucha requerida en la cuestión de su dedicación al estudio de la Torah. Tiene que luchar para estudiar mucho más de lo que demanda su deseo innato o acostumbrado, por medio de una poderosa lucha con su cuerpo, para poder estudiar más de lo que puedo, más de lo que me gusta. Cuando la persona estudia tanta Torah como le dictan su inclinación natural o su inteligencia habitual, no precisa un esfuerzo. ¿Cuándo hace falta un esfuerzo para estudiar más? Porque estudiar una fracción más de lo que es natural es una pequeña pugna, dice acá. No está Enrique para explicarnos lo que es pugna. Pero bueno, no es equiparable ni similar con la lucha del hombre simple contra su impulso al mal, que arde como el fuego, por el cual no obstante es llamado totalmente malvado. Está mal lo que está haciendo, si no vence su impulso para que esté sometido y quebrantado ante Dios. ¿Y qué diferencia hay entre la categoría de alejarte del mal y la categoría de hacer el bien? Lo que preguntamos antes. Todo es el mandamiento del rey, aunque sea para esforzarse y estudiar. Confrontar, muy bien. Confrontar al alma animal. Es una lucha, hay que esforzarse para confrontarlo. Todo es mandamiento de Hashem, que es uno y único, bendito sea. Por lo que los trapices en la calidad de la plegaria del individuo observante de su estudio de la Torá son comparables
a la transgresión. O sea, si vos podrías estudiar más Torá y no lo estudiaste, es considerado que transgrediste. ¿Sí? Te ganó de mano Marcelo. Sí, 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 ya sé que estás ahí. Bueno, así también con otros mandamientos. Entonces, toda la orden de Dios. Entonces, si un padre te viene y te dice, vení y tráeme el vaso de agua, y vos no se lo traes, entonces es como, no estás haciendo en contra de él. O sea, no es que él te dice no hagas esto y vos vas y lo haces. No le estás haciendo algo. Es como, también es una falta de respeto. Entonces, lo mismo con Dios. Si vos podrías esforzarte y estudiar más Torah para conectarte a Dios y no lo haces, es comparado un poco al que transgrede y al que hace pecados. Así también con otros mandamientos que requieren una lucha contra el impulso del mal, la persona hallará que no libra adecuadamente, especialmente cuestiones que involucran dinero, como el servicio, el trabajo de caridad y similares. Quiere decir la caridad de una manera que implica trabajo. ¿Sí? Es un esfuerzo la caridad. Y también en alejarse del mal. Y la verdad que como ya explicamos todo el capítulo, pero les conté la historia al principio, vamos a leer la historia, a ver cómo la cuenta, la historia del Sofer. Incluso en la categoría de alejarte del mal, todo hombre pensante puede descubrir dentro de sí mismo que no se aparta completa y totalmente del mal. Es una situación que requiere una lucha de nivel descrito arriba, o sea, esforzarse mucho. O la lucha que tiene esta gente que está todo el tiempo en la calle, o aún una magnitud menor. Por ejemplo, él hallará que no reúne fuerzas necesarias para cortar en medio de un chisme placentero o de un cuento descrédito de su prójimo. Debería hacerlo, aún si es un desaire menor y muy leve, y aún si fuera verdad, y aunque su objetivo fuera para exonerarse, como se sabe, de lo que dijo Rabbi Shimon a su padre, Rabbeinu Akadosh. O sea, aunque sea para decir, no, yo no fui, fue él. Eso también está mal. ¿Qué es lo que le dijo a Rabbeinu Akadosh, a Revi, al autor de la Mishnah, qué le dijo Rabbi Shimon? No fui yo quien lo ha escrito, sino Yehuda, el sastre, la escribió. Yehuda fue el que escribió este get, esta soja. Él quiso decir que no fue él, que estaba mal hecho. ¿Para qué tenía que decir que fue el otro? Y su padre contestó, mantenete apartado de la difamación. Y acá en el paréntesis dice, observar allí en la Gemara, tratado de Baba Batra, al comienzo del capítulo 10. ¿Por qué nos manda ahí? Yo ya la estudié esa Gemara y se las comenté antes, acá no la trae. Ahí hace que también cuando habla bien del otro, cuando le dice, sí, mirá, esta hoja re linda escrita la hizo él, la escribió este Yehuda. Entonces ahí está fortaleciendo que la otra que estaba mal también la había escrito él. O como uno a veces habla bien del otro y después termina hablando mal. Por eso hay que tener precaución también en alejarse del mal, en alejarse no hablar rayonara. Lo mismo es aplicado en diversas cosas similares que ocurren frecuentemente. Esto es especialmente cierto con respecto a santificar. Esto es importante porque a veces uno sabe, pero si esto está permitido. No, santificarse en asuntos permitidos, absteniéndose de su indulgencia. Y este es un mandamiento bíblico, o sea, santificarse, no hacer cosas permitidas en aras de Dios, no comer de más, o no hacer cosas que están permitidas, pero uno se dedica a hacer mitzvot. Entonces, si este es un mandamiento divino, un mandamiento bíblico, derivado de los versículos, santos serán, uno tiene que ser, y os santificaré vosotros mismos. O sea, santos serán, ¿qué significa? Aunque sea que no sos santo, que no sos un tzadik, pero tenés que alejarte, así como el tzadik no quiere estar en lo metido en lo material, vos también alejate y hacete un poco santo, hacete el kador. A veces te dicen, no te hagas el santito, no te hagas el... No, sí, hacete el santito. Tratá de alejarte. ¿Querés comer un plato entero grande? Come un poquito menos. O querés comer algo taref y come algo no tan taref. Come en lugar de, como hay gente que se cuida, en lugar de comer carne no come carne afuera. Compra carne kasher y no come carne afuera. Tal vez no se cuida en quesos o en leche, en esas cosas, pero en carne taref se cuida. O hay gente que está un poco más alejada y no se cuida de comer chancho. Chancho no va a comer nunca. Entonces abstenete y alejate un poco de las comidas prohibidas o de los preceptos negativos. Hoy hay una alarma. Además, las normas rabínicas son aún más estrictas que las leyes bíblicas. Bueno, a ver, está sonando una alarma. Si alguien quiere hacer una pregunta, no sé si es mi coche que está acá abajo, hasta acá terminó el capítulo 30. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, terminamos, los veo el lunes. Estamos acá. Pueden activar el micrófono.